Scopper Gavan contra Luffy. Ya tenemos el resultado de esta esperada pelea. Ciertamente hubo cosas muy interesantes que se nos mostraron en esa pelea. Pero también pasan otras cosas dentro del capítulo. Vemos a Shamrock que hace invocaciones y también quiere un juego que quizá es como God Valley. El BAF, Nación Soberana, se está convirtiendo en el mejor arco de todo One Piece. Así que quédate Nakama, porque ese es el review, análisis y evaluación poderosa del capítulo 1140 del manga de One Piece. El capítulo se llama Scopper Gavan. No se podría llamar de otra forma porque empieza con evidentemente el combate entre la mano izquierda del rey de los piratas Goldie Roger contra el próximo rey de los piratas, Monkey D. Luffy. Pero antes tenemos que ir a la portada, donde vemos que Ulti está siendo, digamos que torturada, pero de alguna manera también dice que está sacrificándose por su hermano. De alguna manera Hushu está jugando con ella. Realmente no entiendo qué es lo que puede pasar de relevante en esta historia de portadas. Ojalá termine pronto porque podríamos en vez estar viendo otras cosas más relevantes dentro del mundo de One Piece. Por ejemplo, en él, Urosh o cualquier otro personaje. Pero el capítulo comienza donde nos quedamos. Scopper Gavan le pide a Luffy que lo ataque porque si no, no va a darle la llave. En ese momento, Zoro recuerda a el hijo de Scopper Gavan, a Colon, que decía que era un pirata que no le temía a nada y que podría someter a gigantes de el BAF. Luffy se estira e intenta quitarle la llave de manera súbita. Sin embargo, Scopper Gavan se resiste, esquiva de una manera poderosa. Luffy muestra que tiene prisa por, de alguna manera, salvar a Loki o soltarlo. Y también dice que tiene que volver al banquete. Es entonces cuando Scopper Gavan va más serio e imbuye la llave con Haki. Hay un flujo de energía poderoso. Contacta a Luffy y teóricamente le hace daño. Sin embargo, es muy interesante ver los rayos de Haki que salen de la misma llave. Oda ha sido inconsistente en sus dibujos del Haki. Teóricamente no sabemos si esto es parte del conquistador, si es solamente armamento o es un armamento muy poderoso que puede superar el primer nivel. Quizá podemos pensar que esto es Ryu porque está imbuyendo un objeto extraño con su propio Haki. Está haciendo que fluya. Sin embargo, no podemos certificarlo. Lo cierto es que con ese golpe con la llave de Haki lastimó a Luffy y lo hizo enojar. Después Scopper Gavan empieza a jugar un juego psicológico porque llama que está muy curioso el sombrero que está usando. Es ahí donde le dice Luffy que es un tesoro que le dio a guardar a Shanks. Y ahí Gavan le dice que es un tacaño Shanks por no regalárselo. Ciertamente es por eso que tomo la llave y le meto una llave justamente en el hocico de Luffy. Parece un tipo hablador que no está tomando el combate en serio. Es ahí donde de manera súbita Scopper Gavan saca sus dos hachas en un panel muy fachero. Scopper Gavan entonces decide hacer un ataque nombrado llamado Yasuo Takeru. Luffy de manera súbita se asusta. Gavan teóricamente va en serio, va con todo. Es ahí donde Zoro se da cuenta que ese ataque es muy peligroso y tiene que meterse a contener el ataque de Scopper Gavan. Ese ataque de Scopper Gavan logra tirar parte de la torre y romper incluso o cortar una nube. Es un ataque muy poderoso. Me llama la atención que Oda no decidió dibujar el Haki en Scopper Gavan. A pesar de que es un ataque poderoso. Sin embargo, es claro y evidente que tanto Luffy como Zoro entienden que ese ataque es muy peligroso. Incluso podemos pensar que ellos sienten la sed de sangre dentro de Gavan, y es eso lo que los hace enojar
todavía más hacia el futuro del capítulo. Scooper Gabán hace un cumplido a Zoro y dice que tiene gente que en la tripulación que vale la pena. Esto es interesante porque teóricamente Scooper Gabán está acostumbrado incluso a pelear contra la espada de Zoro que perteneció a Oden. En el filler del anime, Scooper Gabán fue aquel que tuvo una pelea contra Oden. Y justo después de esta interacción vemos a Luffy que tiene que ir directamente a su forma de Gear 5 y con Zoro en combate tumultuario contra Gabán, mostrando que Gabán es realmente poderoso y Luffy entiende que solamente en su forma más poderosa podría hacerle frente a Gabán. Es ahí donde Gabán dice que es la forma blanca de Luffy. Y esto es algo muy importante. Es muy importante porque Gabán es el primer personaje que ha estado en Laftel que ve la forma de Luffy en Joy Boy, la forma de Nika. Es muy importante este panel y el hecho de que Scooper Gabán lo vea. En este momento, Scooper Gabán es más importante que Vegapunk y muchos otros personajes. Tenemos que recordar que no solamente es poderoso, sino que él estuvo en Laftel. Y eso es la importancia que tiene Gabán como personaje en estos momentos. Y es que después de eso, Scooper Gabán decide rendirse después de ver a Luffy y ver que viene en combate junto con Zoro. A muchos de nosotros nos dejó las bolas azules porque queríamos ver más de este combate. Sin embargo, todos tenemos que entender que esto era un combate shonencillo. Lo que quería Scooper Gabán realmente era ver la transformación de Luffy y cuando lo vio desistió de combatir. Scooper Gabán es muy poderoso, sin embargo su valía dentro de la serie va más allá de su poder porque él tiene conocimiento del Laftel. Aparte, es el navegante o el timonel de Goldie Roger. Es aquel que llevó a Roger a Laftel. Lo cierto es que vemos a Luffy muy enojado realmente. Ha estado muy curioso Luffy últimamente. Incluso lo hemos visto enojado en varias ocasiones en los últimos capítulos cuando alguien habla mal de Shanks. Me pregunto si Oda está haciendo un foreshadow de lo que puede pasar en un futuro sobre la personalidad de Shanks y las implicaciones que va a tener con la personalidad misma de Luffy. Ese encuentro es la base de la personalidad como pirata de Monkey D. Luffy en su trayecto. Lo cierto es que tanto Luffy como Zoro están muy molestos por detener el combate y es muy curioso. Teóricamente podríamos decir que el que se enoja pierde. Ciertamente, entonces para mí ganó el combate Scooper Gabán. Después pasa algo muy interesante. Scooper Gabán les regresa la llave y de alguna manera es Road aquel que dice: oye Luffy y todos ustedes no lo saben, pero él es. Y en ese momento Scooper Gabán lo detiene. Iba a decir algo importante. Le dice que no se apresure y le pide a los Mugiwara que cuando el Buff esté a salvo de nuevo y que estén por dejar la isla, vayan a verlo. Esto nos tiene que hacer teorizar sobre muchas cosas. Quizá Scooper Gabán es en efecto el tipo que está con la quemadura. Quizá eso implicaría que tiene el otro Road Poneglyph. Quizá también podría implicar que él quiere tener una entrevista poderosa con Luffy sobre Nika o quizá con Nami sobre el trayecto a Laftel. Nuevamente tenemos que entender que la valía de Scooper Gabán no viene con su poder, aunque seguramente va a pelear otra vez y lo veremos a tope. La valía de Scooper Gabán viene por todo el conocimiento y todo lo relevante que es en la historia por ser la mano izquierda de Roger, el inteligente de la tripulación que está apersonado por vez primera con la transformación de Monkey D. Luffy en su forma blanca. Aunque Zoro y Luffy siguen enojadísimos con Gabán, pero Gabán ya los ignora. Después vemos un pequeño flashback cuando Shanks está apersonado con Gabán.
fue a hablar con él y le pidió que confiara en Luffy. Y Gavan evidentemente tenía que darle una prueba shonencilla, y es por eso que Shanks le dice que hiciera con él lo que sea. Pero después hay peligro porque nos vamos con Shamrock. Nos vamos con Shamrock y Gunko, que acaban de llegar a la escuela donde están los niños y teóricamente también el hijo de Scopper Gavan. Rápido y de manera súbita, Gunko hace una invocación demoníaca. Y es ahí donde finalmente vemos a dos Kami no Kishidan nuevos. Los sacaron de sus aposentos. Uno estaba desnudo y otro estaba hablando por teléfono. Uno es de la familia Shepard llamado Summer Sei, que es el que está desnudo. El otro es de una familia nueva llamada Leitmotiv, que es Killingham Sei. Los dos tipos se sorprenden al ser invocados de manera súbita por Shamrock y Gunko. Les dicen que tiene que regresar Shamrock a Marijua y que viene de una orden de más arriba. Me da curiosidad si esto viene del Gorosei o quizá de Imusama. Lo cierto es que Oda al parecer no quiere mostrar el poder en combate, o mejor dicho, en pelea contra Luffy, Zoro, Sanji o alguien relevante todavía de Shamrock. Seguramente Shamrock está listo para estar más adelante en la historia, con un papel más importante que desempeñar. Ellos tienen por objetivo llevarse a los niños a Marijua. Sin embargo, como no tienen un sello, un tatuaje, no pueden pasar por el Abyss, que es esta forma de transportarse a base de pentagramas y a base de teletransportación. Yo creo que es claro y evidente que Oda decidió enviar, que llegara el personaje Summer Sei desnudo para mostrar el tatuaje que te permite pasar a través de estos pentagramas y poder teletransportarse en el mundo de One Piece. Se termina de vestir y teóricamente tendrán que transportar a aquellos niños en barco porque no tienen dicho sello. Va a ser una tarea más difícil, dicen ellos. El otro personaje tiene la fruta teóricamente de Kirin. No sabemos si es una fruta, está transformado o es híbrido, pero ciertamente es interesante el diseño de los dos Kami no Kishidan nuevos. Después Shamrock dice que ocupan todas sus habilidades para hacer de esto un juego. Evidentemente, al oír esto, muchos empiezan a teorizar que quieren hacer un juego como God Valley, algo de tortura, algo de maldad va a estar en Nación Soberana por estos tipos llamados Kami no Kishidan. Pero tenemos que ponernos a pensar qué es lo que va a pasar. Está el hijo de Scopper Gavan, también está Saul y Robin ahí muy cerca. También, Franky y Ripley teóricamente deben estar un poco más lejos. Sanji está en la fiesta y está un poco lejos de ahí, seguramente no podría llegar muy rápido. Entonces existe la posibilidad de que veamos a Scopper Gavan llegar muy rápido aquí porque está su hijo. Lo cierto es que también habría peligro para Robin y Saul. Yo creo que va a haber el sacrificio de Saul y finalmente va a perder la vida. Luffy y Zoro van a otro lado completamente. Seguramente van a liberar a Loki. Y justamente Loki es muy interesante hacia el futuro del mundo de One Piece porque teóricamente no sabemos si va a ser aliado o va a estar en contra de Luffy. No sabemos si va a ser una tercera fuerza dentro del arco de Elbaf. Sabemos que en su historia hay muchas cosas que todavía se deben de contar. Lo cierto es que no podemos dejar de decir que Nación Soberana, Elbaf, es el mejor arco de todo One Piece. Ciertamente es el arco más poderoso y todo lo que se está creando, todo lo que se está cocinando va a hacer de esto algo impresionante. Yo tengo mucho hype y la próxima semana no hay pausa, o sea que quédate en la cama porque habrá videos poderosos durante todo este tiempo.